Bueno, continuando con el proyecto de una aplicación web en Java con conexión a bases de datos MySQL, donde estamos realizando un CRUD a una base de datos MySQL, donde nosotros tenemos una base de datos con una sola tabla, la tabla se llama aprendices. Entonces vamos a implementar el requerimiento de listar. Entonces queremos hacer que cuando nosotros le demos clic acá en el botón listar, se vengan los aprendices que tenga en ese momento la base de datos en esa tabla. Vamos a mirar la base de datos que tiene. Mire que la base de datos en su tabla aprendices tiene estos 5 registros, que son precisamente los que nosotros estamos viendo acá, los 5 registros, ¿ya? Eso es lo que queremos mirar, cómo lo podemos hacer allá, cómo debemos de hacer la programación del lado del servidor y del lado del cliente. Bueno, entonces vamos a ir a mirar el código del lado del servidor en la clase datos aprendiz, que es la clase que está en el modelo y que se comunica directamente a hacer las tareas a la base de datos. Entonces nosotros tenemos un método que se llama listar aprendices. Ese método devuelve un array list de tipo aprendiz, y inicialmente pues creamos una lista vacía que va a contener los aprendices, y la consulta que nos hacemos es la consulta de select from aprendices. Nosotros la necesitamos con todos los datos. De la consulta, recordemos que cuando hacemos consultas de tipo select, el método que me permite obtener los datos se llama SQLquery. Las consultas de tipo select se hacen con el método SQLquery del objeto prepare statement, ¿no? Recuerde que nosotros tenemos acá un objeto prepare statement, ¿no? Y esos datos se guardan, se almacenan en un objeto llamado resultSet. En este caso se llama RS, de tipo resultSet. Aquí lo que hacemos es hacer un recorrido con mientras existan datos en ese resultSet, pues él lo que va a hacer es ir creando un aprendiz y lo va configurando, va creando completamente con todos sus atributos de acuerdo a los campos que vienen. Mire que aquí vienen estos nombres, son tal como se llaman los campos en la base de datos. Entonces la base de datos se llaman ID aprendiz, APR identificación, APR apellidos, APR correo. Y por último, cuando ya tenemos todo el objeto aprendiz, entonces lo agregamos a esta lista que creamos acá. Cuando él termine, pues él cierra estos resultSet, lo cerramos, y al final él devuelve la lista. Entonces, si no ingresa nunca acá y no hay nada en la base de datos, pues la lista se va a ir sin nada, ¿no? Vacía. Y si no, pues envía tantos registros se encuentre en la base de datos. Esta parte de lo que tiene que ver con el modelo. Ahora vamos a mirar con el controlador, donde nosotros tenemos una clase llamada control aprendiz, donde nosotros tenemos un método acá y listar, pero no se nos olvide que como hemos venido trabajando en el proyecto en los videos anteriores, nosotros enviamos siempre un parámetro llamado acción, donde decimos qué tarea es la que queremos hacer. En este caso la tarea que queremos hacer es listar. Entonces viene acción y nos vamos para listar. Entonces en el listar lo único que hacemos es llamar ese método que me devuelva los aprendices, y yo lo recibo acá también en un objeto ArrayList de tipo aprendiz. Esta lista la convertimos en formato JSON y se la devolvemos allá a la vista. Entonces vamos a mirar el formulario que tenemos en el formulario. Nosotros en el formulario pues debemos de tener una estructura de tipo una tabla en HTML, donde nosotros vamos a guardar los datos. Entonces nuestra tabla, pues el encabezado, la fila del encabezado es esta, y estas filas se van creando de manera dinámica. Mire que esta fila tiene un ID llamado fila. Entonces a nivel de código debemos de ir agregando filas dependiendo de los registros que lleguen. Aquí esta primera fila vacía la identificamos como primera fila, para que lo tengan en cuenta ahora. Y tenemos un ID para cada elemento, para que a la hora que vayamos a agregar tengamos en cuenta cómo se llaman acá. A identifica, A nombre, así. Vamos a ir ahora a función. Bueno, y en el código pues también de HTML pues tenemos también el botón listar, que viene siendo este botón cuando le demos clic acá en listar. Entonces cuando le demos clic en listar, pues nosotros tenemos el botón identificado con el ID btn listar o el nombre btn listar. Vamos a nivel de código de JavaScript en funciones. ¿Qué pasa cuando le dan clic en btn listar? Entonces en btn listar, cuando le dan clic, se llama este método listar aprendices. Por acá al inicio se creó una variable llamada primera fila, que está almacenando un elemento que tiene un ID llamado fila. A nivel de formulario, no se nos olvide que esta fila tenemos la llamada ID fila, o sea que
Lo que estamos guardando en esa variable de primera fila es esto que tenemos acá, toda esta fila. ¿Listo? Bueno, y por acá cuando le damos clic nos vamos para listar aprendices. Entonces lo primero que hace es mostrar la tabla, porque ella estaba oculta en el formulario. Esta tabla creo que aparece oculta, display none. Entonces lo que hace es primero mostrarla. Después él elimina todas las filas que tengan una clase llamada otra fila. Lo que pasa es que cuando nosotros agregamos filas les vamos a colocar una clase llamada otra fila, para que cuando yo le volvamos a dar otra fila, elimine lo que ya existe y vuelva a colocar las que hay, porque de pronto van a venir más, ¿no? Bueno, adicional a eso, entonces después de que elimina todas las otras filas, agrega la primera fila vacía, que nosotros la llamamos primera fila. Listo. Después vamos a tratar de mirar cómo configuramos el objeto alias, pero antes de eso creamos acá la variable parámetros, que tiene un elemento llamado acción, que va a llevar el valor de listar, que es lo que le va a llegar allá al controlador. Entonces aquí el objeto alias, recuerden que tiene la URL donde estamos haciendo la petición. Estamos mandando los datos aquí que van en parámetros, que es de tipo POST, que es lo que vamos a recibir en formato JSON, y si la respuesta es satisfactoria me va a llegar aquí un resultado que va a ser un arreglo de aprendices. Vamos a mirar qué es lo que nos llega. Voy a darle a actualizar. Vamos por inspeccionar, siempre debemos inspeccionar a nivel de programación para mirar si nos están llegando los datos bien. Nosotros tenemos acá un console, por lo tanto yo puedo mirar qué es lo que está llegando. Pues cuando yo le doy listar, mire que aquí me está llegando un arreglo. Aquí me está llegando un arreglo. Estoy ampliándole acá la pantalla. Mire que aquí tenemos lo que nos dice el arreglo, y en cada posición nos está llegando un objeto JSON. Miren, todo este es un JSON, y aquí están los atributos de ese objeto JSON como llegan. Entonces apellido es igual a esta cosa, y así para cada uno, ¿no? Esto es lo que nos llega. Entonces, como nosotros ya tenemos los datos acá, entonces ahora cómo los colocamos para que aparezcan acá en esta tabla, cómo las agregan. Entonces la forma de agregar es que primero, bueno, ese resultado lo guardé en esta variable aprendices. Entonces vamos a hacer un for each, que es la forma como nosotros podemos ir haciendo algo repetitivo. Entonces cada vez que pase por acá y encuentre un aprendiz, pues va a ir creando una fila. Entonces primero, acá tenemos el arreglo aprendices, y para cada registro él crea un objeto llamado aquí aprendiz, y aquí vamos agregando. Entonces al i identificado con el ID a identifica, le agregamos este HTML que es la identificación. Te hagan de cuenta que estamos acá en el formulario y estamos agregando algo aquí adentro. Lo que llega se está acomodando aquí adentro del identifica, y así sucesivamente hace para los nombres, para los apellidos, para el correo, para la fecha. Digamos que en ese momento estamos agregando este primero. Digamos la primera fila la está agregando ahí, pero entonces lo tenemos acá, y lo que hacemos ahora es agregar la fila a la tabla. Entonces nosotros tenemos acá una tabla llamada TBL aprendices. Esta tabla se llama TBL aprendices. Todo este bloque se llama tbody. Entonces a TBL aprendices, en el tbody va a agregar una fila de tipo tr. ves acá el tbody. Entonces con append vamos a agregar. ¿Y qué vamos a agregar? Un objeto de tipo fila, y la vamos a clonar esa fila, ¿ya? Y le vamos a agregar un atributo que se llama clase con otra fila. El atributo ya lo tiene, sino que le estamos colocando el valor de otra fila. Mire que aquí la clase se llama primera fila, por lo tanto él la va a crear es con otra fila. Y entonces y así va agregando y va agregando. O sea, él está clonando varias filas, está creando todas las filas de acuerdo a los que llegan. O sea, en este caso pues vienen 5 registros, 5 aprendices. Cuando ya se salga del for each, ha agregado todas las filas, y por último nosotros eliminamos la primera, que la primera era la fila que quedaba vacía. Entonces esa fila, para ya que no quede ninguna fila vacía, sino que queden las que a nosotros nos estamos agregando con la clase llamada otra fila. Y bueno, aquí estamos utilizando data table para que nos muestre este diseño, ¿no? Vamos a mirar acá por elementos cómo cambia la parte acá de la tabla, ¿no? Vamos a ponerla de pronto un poco más chica
Entonces tenemos por acá en el formulario, por acá tenemos la tabla aprendices. Entonces la tabla aprendices en esta fila, vamos a mirar en el TBody, mire que se están creando unas filas con la clase otra fila. Este odd event lo agrega el tables, en data table, digo yo. Entonces nosotros lo hicimos fue con fila y el otra fila, y bueno, aquí también podemos ver los datos que él va creando aquí en cada una de ellas. Entonces esa es la forma como nosotros lo programamos. Claro, si no encuentra nada en la tabla, pues no va a mostrar nada en el caso, y si llega a ver, digamos, un error o algo, pues él va a mostrar el mensaje por consola. Vamos a hacer el proceso, por ejemplo, de eliminar para que quede, bueno, si nosotros le damos varias veces listar, pues mire que él no nos está duplicando acá. Y vamos a eliminar uno, vamos a eliminar el 16. Lo primero, recuerdo que lo debemos de consultar, lo eliminamos. Automáticamente cuando se elimina, llaman a listar y ya desaparece. Si nosotros vamos a la base de datos, ya no aparece el de la identificación 16. Entonces, hasta aquí el procedimiento, el requerimiento de listar en un proyecto web en Java con conexión a bases de datos MySQL.